Economía, un indicador básico para el desarrollo sostenible de la ciudad. Son las 10:36 de la mañana. Ya tenemos en línea a Leonardo Soto, economista, doctor en gerencia y presidente de Consultores Group. Sus redes sociales bien movido. Invito a que lo sigan tanto en Instagram como en X. No sé si está presente con la misma cuenta en TikTok. Vamos a preguntarle @Leonardo Soto, @Leonardo J. Soto G. ¿Cómo estás, Leonardo? Bienvenido. Hola Mariale, ¿cómo estás? Siempre es un gusto estar en tu espacio y compartir contigo. Igualmente. ¿Estás en TikTok con esta misma cuenta? Sí, exactamente la misma cuenta. Ok, vamos a decirle a Jessica que sí, para que entonces lo sigan, porque de verdad que Leonardo siempre está muy movido en las redes sociales, además muy informado, y a mí me encanta tenerlo también porque es un profesional a carta cabal y siempre muy informado y con recomendaciones para toda nuestra audiencia. Fíjate que este tema arancelario, yo siempre digo, bueno, desde que arrancó Trump, como que carga al mundo loco, o sea, no cualquiera, al mundo loco, con el tema arancelario, con quizás cosas como que se quedaron en la amenaza, o no sé si es una parte estratégica ahora, porque pareciera que echa para atrás lo que había iniciado. ¿Qué análisis le das tú a esto desde el punto de vista económico en el caso particular de la nueva postura con China y también con la Unión Europea? Claro, fíjate, la política arancelaria de Trump inició con su primer gobierno e iniciar una guerra, entre comillas, arancelaria es una política de 8 años, que así fue como él lo planificó, estimando que iba a tener 2 periodos consecutivos. Lamentablemente, pues se vio interrumpido su periodo presidencial, tuvo que esperar 4 años para volverse a lanzar, porque desde la visión general Trump tiene la filosofía de que en el mundo, esto es una especulación, por supuesto, quien tenga una opinión diferente, pues bienvenida, claro. Pero Trump pudiese tener la interpretación de que el mundo ya no respeta a Estados Unidos, ¿ok? Desde el punto de vista político, desde el punto de vista económico, más que simplemente un país guerrerista, es decir, un país que puede mañana enviar buques y lanzar misiles y bueno, todo lo que sabemos que ocurre en este tema. Pero es que también hay una competencia ahí de quién es primera potencia, porque la Unión Europea se une, pero con el objetivo económico justamente, y China pues está trabajando y se está impulsando muy bien en la economía, entonces sí, quizás ya no está a la vanguardia como estuvo en otros tiempos. Es que desde la perspectiva económica, la potencia mundial es China. Ahora. Ahora desde el punto de vista productivo y de proveedor, porque la potencia financiera de movilidad de capitales la sigue manteniendo Estados Unidos. Ahora, Rusia necesita una participación allí que la está haciendo desde el punto de vista geopolítico y como una presunta amenaza desde el punto de vista nuclear. Entonces, Trump, desde mi perspectiva, lo que vino fue a mover el tablero, a decirle al mundo... Ya va, ¿y dónde queda en ese análisis la Unión Europea? Mira, la Unión Europea, Europa no está en su mejor momento y de hecho yo, aunque es una potencia económica como conglomerado de países sociopolíticos, no es desde mi perspectiva una potencia representativa, porque es que de hecho el país más poderoso de la Unión Europea es Alemania. El resto de los países de Europa están presentando problemas económicos, están presentando déficit, no están creciendo de manera constante, es decir, están teniendo problemas inclusive para ponerse de acuerdo, que se vio reflejado en el Brexit, que generó de hecho una caída importante del nivel de influencia que tenía o que había mantenido la Unión Europea en la política internacional. Entonces, ¿qué pasa? Estados Unidos y con la política de Trump están tratando de decirle al mundo, estamos aquí, somos importantes y podemos hacer que el mundo se mueva, más que simplemente en lo militar, también en lo económico, porque Estados Unidos, más que un país productor y exportador, es un país que consume. Entonces, desde la filosofía aparentemente de Trump, todos los que le venden a Estados Unidos con el propósito de que Estados Unidos consuma, lo hacen en condiciones desleales. Entonces, bueno, seguimos aquí como país, movemos los capitales internacionales y afectamos toda la cadena de comercialización, comenzando por China, que es quien actualmente tiene la mayor participación de producción y colocación de mercancías terminadas y semiprocesadas en el mundo. Claro, pero esa decisión arancelaria quizás reculan porque es desde el punto de vista de ser consumistas, estaban viéndose afectados su propia población. Es que de hecho se está esperando que Estados Unidos cierre con una inflación anual este año 2025 alrededor del 4%, imagínate, con una tasa de desempleo en promedio entre 5 y 6%. Es decir, las medidas de Trump sí van a afectar y de hecho sí están afectando la calidad de vida del estadounidense.
pero él en este momento está con el tema de la política internacional desde el punto de vista arancelario, que además también tiene que ver con lo geopolítico por estas negociaciones que se están haciendo tras bastidores entre Rusia y Estados Unidos para el cese de las hostilidades en Ucrania, con la intención de que cada país se reparta, que es donde viene la parte bien cruel de la geopolítica internacional, se repartan uno o parte del territorio de Ucrania y dos partes de los recursos, que es lo que Trump quiere con el caso de Ucrania y todo el potencial en granos que tiene Ucrania. El que puede ser lo mismo que estaría ocurriendo entre Israel y Palestina, por ejemplo, que pudiese ser lo que estaría ocurriendo con el tema de una posible hipotética intervención de China hacia Taiwán, con el tema de que Taiwán es uno de los principales productores y exportadores de microchips. Entonces el tema aquí es mover las piezas en el tablero y decirle al mundo: sigo teniendo poder, sigo teniendo influencia sobre ti, sigo teniendo un efecto importante para que esto se convierta en un efecto dominó. Por eso es que Rusia propone todos estos métodos alternativos, están tratando de mover el discurso de la desdolarización de la economía internacional, que no es ni tan sencillo ni tan rápido, pero lo que Trump está haciendo es, con un costo político, social y económico muy alto para su país, diciéndole al mundo: seguimos teniendo presencia y seguimos siendo importantes y seguimos siendo una potencia. Pero esas decisiones, desde tu óptica, entonces no han sido positivas para Estados Unidos. Mira, lo han sido porque de hecho China, que siempre se había mostrado casi que inamovible, como un tótem comercial, una vez que Estados Unidos eleva los aranceles a un 145%, China a su vez eleva los aranceles a un 125%, los productos que pudiesen provenir de Estados Unidos, fue China quien da el primer paso para una negociación y regular dichos aranceles. Si bien hay analistas, colegas economistas y otros analistas internacionales que dicen que la economía china pudiese sobrevivir un tiempo largo con inclusive solo producir para su consumo interno, considerando su población, también es muy valioso, importante y necesario decir que gran parte del flujo de caja que China maneja para sus inversiones y todo el aparataje de gasto público y control que ellos mantienen internamente para una población que supera los 1.500 millones de habitantes, pues proviene de sus exportaciones netas. Entonces, China reculó, China cedió, China está buscando la negociación diplomática, es decir, sí le afectaron los aranceles impuestos por Estados Unidos al punto de llevarlos a un nivel de negociación que creo que era lo que Trump estaba buscando. Y de hecho, él lo dijo de forma un poco, no sé cuál sería el término apropiado, vamos a decirlo vulgar, cuando él dice que los países del mundo estaban besándole a aquellos, sí, los que vieron la noticia. Sí, lo dijo, claro sí, que lo dijo. Él lo dijo, entonces él dijo, ya muchos me han llamado y están besándome, porque era una forma pretenciosa, bastante vulgar de decir, yo todavía tengo dominio y control sobre ustedes, claro. Sí, entonces logró su objetivo, en definitiva. En parte lo está logrando, pero repito, el costo económico, político y social de sus decisiones no las va a ver ahora, las va a ver el año que viene, mediados del año que viene, finales del año que viene inclusive, porque pueden cerrar con una inflación del 4, pueden cerrar con una tasa de desempleo del 5 o el 6, pero el año que viene es que se va a ver el impacto importante. De hecho, ya internamente, pues no solamente son las amenazas contra China, sino ahí está por haber subido los precios a Walmart y hacen entonces publicidad por allí, el tema de Home Depot, no vamos a hacer como Walmart, y bueno, esas grandes cadenas estadounidenses se están viendo afectadas, obviamente su población. Es que el tema en este momento es que esta guerra arancelaria lo que generó de primera mano fue inflación. Sí. Inflación para Estados Unidos, está generando inflación para los países, por ejemplo, de Latinoamérica, todo lo que estamos, por supuesto, en el continente americano, porque muchos productos que vienen de China, que nosotros compramos, por ejemplo, vamos a decirlo así, una importación directa de Estados Unidos, son productos que fueron comprados previamente desde China, es decir, pasan de China a Estados Unidos, de Estados Unidos se encarecieron y los compramos nosotros mucho más caros desde Estados Unidos, por ponerte una línea comercial que en parte se utiliza mucho. Entonces ahora, hay un tema allí complejo. Sí, y tu evaluación como economista de esta movida y lo que ha afectado a la economía global y también, vámonos en chiquito, a lo que ha afectado a la economía en Venezuela. Mira, Venezuela lamentablemente es una economía que, pese o no este tema de la guerra arancelaria y cualquier otra distorsión internacional, es una economía que no ha salido de una crisis sistemática. Es decir, desde el tema de las sanciones, la baja producción petrolera antes de las sanciones, todo el tema de los presuntos hechos de corrupción, el tema de la inestabilidad política, el tema de la brecha
de calidad de vida social condicionada por un salario anclado a un valor mucho más bajo que el de la canasta básica. Es decir, que irónicamente, que es donde viene una cruel ironía, irónicamente, en nuestra situación de crisis como país, todos estos revuelos internacionales no nos afectan tanto como pudiesen afectarle a un país como Colombia, a un país como Brasil, a un país como Chile, que son relativamente más estables desde el punto de vista económico. No significa que no nos afecte, obviamente nos afecta, pero depende que quizás con tanta crisis ni cuenta nos estamos dando de la afectación. Ese es el tema, y es donde viene otra cruel ironía, Mariale, que en estas contiendas de potencia, los pequeños se benefician si son estratégicos e inteligentes, tratando de cubrir ese pequeño hueco o vacío que dejan los grandes mientras se ponen de acuerdo y cubriendo mercados que quedan desasistidos, en nuestro caso el café, el cacao, en el caso... Que pudiésemos aprovechar. Que pudiésemos aprovechar, pero que todavía no se está aprovechando porque Venezuela sigue lamentablemente en el limbo del tema político, vienen unas elecciones pronto. Sí. Hay mucho escepticismo, el venezolano está tratando de hacer lo que puede con lo que tiene para mantenerse ahora con este tema de las deportaciones masivas de Estados Unidos y las posibles restricciones para la migración hacia otros países, sea América Latina, Europa, cualquier parte del mundo. Es decir, el venezolano está concentrado en sobrevivir, lamentablemente, porque no debería ser la premisa, y además están concentrados en no irse del país, considerando que irse ahora está siendo mucho más difícil. Sí, con tantos problemas migratorios. Bueno, Leonardo, seguimos entonces en contacto. Muchísimas gracias por habernos atendido. Leonardo Soto, economista, doctor en gerencia y presidente de Consultores Group. Síganlo en todas sus redes sociales como @LeonardoJSotoG. Y esta entrevista, que no tiene nada de desperdicio, la pueden recuperar por Mundo UR Regiones.